CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Uno de los temas más importantes que estudia el Senado de la República es el proyecto de pensiones. La senadora Marta Isabel Peralta Epiayú Epinayuy es la presidenta de la Comisión Séptima del Senado, en donde se debate la iniciativa del gobierno. La senadora Peralta es una mujer guayú, hablante de la lengua guayunaiki y pertenece al pacto histórico. Además es abogada de la Universidad Externado de Colombia y es especialista en Derecho Ambiental en la Universidad de Rosario. Ella es nuestra invitada de esta noche. Es un placer tenerla. Para mí el honor, Yamil, de estar aquí en tu estudio. Antes de hablar de las gestiones que usted cumple en el Senado de la República sobre el proyecto de pensiones y el proyecto de salud, ¿no? Hablemos un poco de usted. ¿Cómo es su historia? Bueno, yo soy una mujer guayú, soy hija de guayú con afro, ¿sí? Con un hombre afro. Mi papá ya no vive, falleció. Salí de mi ranchería a los 4 años. ¿Él era de dónde? Él era de Monguí, en La Guajira. De un pueblo. Pero no guayú. No guayú, afro. Soy una mezcla. Pero digamos, en la cultura guayú, el poder lo tiene la mujer, ¿no? Sí, tenemos un papel muy importante al interior de nuestra cultura y la descendencia, digamos, se sigue por la línea materna. Entonces, por ejemplo, mis hijos son guayú porque su mamá es guayú. Y el apellido es Epiayú Epinayú. Sí, que es su apellido y no el de su papá, y no el de su marido. Bueno, mi clan, yo soy hija de mujer Epinayú, ese es mi clan. Y el clan de mi mamá y de mi abuelo es Epiayú. Entonces tengo los dos, todos aquellos que tengan ese irruku, los que son guayú me entienden, pero es un clan como el que está en la distribución poblacional nuestra. En las comunidades todos tenemos un irruku o un clan. Y ahí está, yo tengo dos, Epinayú y el Epiayú. Pero el poder total es de la mujer en su clan, ¿no? Sí, matrilineal. Total. Ahora, esa costumbre que había antes, no sé si existe todavía, no creo, de que se compraba una niña guayú por un número determinado de hijos, ¿eso existe todavía? Bueno, no era una compra, no es una compra como tal, es una dote. Es la entrega de una dote, que esa dote tiene un significado muy importante y es de solidaridad, de apoyo, cuando el hombre esté en ausencia con esa mujer que quedó con los hijos, quedó desprotegida. Entonces, esa dote tiene ese sentido. La reciben tus tíos maternos y esos tíos maternos tienen la obligación de que si tu esposo fallece, se enferma, etcétera, ellos tienen la obligación de ayudarte en la crianza de tus hijos y la tuya misma, tu manutención. Ese es el sentir realmente de esa dote. Y usted, senadora, que se llama Marta Peralta, ¿por qué nombres normales, Marta Peralta? Bueno, mi nombre viene de mi papá me lo colocó, o sea, al yo tener ya intercambio o esta mezcla entre una mujer guayú y un afro, un no guayú, entonces ya empieza el intercambio cultural, digamos. Entonces mi papá es apellido Peralta, y mi clan, mi mamá, como es guayú, pues ese es mi segundo apellido, Epiayú. ¿Y usted se casó con? Yo me casé con un hombre que no es guayú, es médico, es de la costa, y bueno, pero mis hijos son guayú porque soy mujer guayú. Pero además en su casa manda usted, como en todas las casas. Él sabe que sí. Sí. ¿Qué significa mandar en casa?
Bueno, no, realmente trato de ser muy equilibrada. Nosotros somos una familia muy joven, mi esposo también es joven, y tratamos de realmente primero proyectar, tomar decisiones conjuntas. No hay imposiciones por ser mujer guayú, no, ahí no hay. ¿Y sus hijos? Mis hijos son muy pequeños. Tengo un niño de 2 años. ¿2 años? 2 años y uno de 8 meses. ¿Qué es? De 8 meses. No, está bebé. ¿te estás criando? Estoy criando realmente. ¿Y su esposo sabe hablar guayunaiki? Guayunaiki no sabe hablar, trata de entender. Pero es muy difícil. Pero mis hijos están en esa etapa. O sea, tratamos de sus nanas, que son mis primas, son personas de la comunidad. Tratamos de hablarle en lengua para que ellos ya vayan asociándose con nuestra cultura. No, pues hoy ya me dice de todo que a veces no le entiendo. Entonces me habla en guayú, me mete frases en español y así, y las del lenguaje propio bebé. Ahora, doctora Marta, ¿cómo es la historia suya? ¿Cómo es que terminó usted siendo del clan guayú, nacida en La Guajira, en una ranchería? ¿Terminó en el Senado? Bueno, mira, a mí me anima mi historia para otros jóvenes guayú, sobre todo porque tenemos muchas limitaciones, pero nos podemos superar. Yo aprendí el español a los 5 años en Riohacha cuando empezaba a formarme. Me criaban mis tías. ¿En dónde aprendió español? En Riohacha. ¿Pero en dónde? En el colegio con mis tías. ¿Enseñan español? Enseñan español. Entonces mis tías, mis primas me enseñaban. Mi mamá tuvo apoyo de mis tías en mi crianza porque era muy joven. ¿Cuántos años tenía ella cuando usted nació? Mi mamá tenía como 15 o 16 años aproximadamente. ¿Cuánto? 15 o 16 años. 15. Pero yo tengo hermano mayor. Cuando tuvo a mi hermano mayor, mi hermano tenía mi mamá tenía como 13, 14 años. 13 años. Sí. No puede ser. Entonces a mi mamá la ayudaron en nuestra crianza. Pero entonces su padre ¿cuántos años tenía cuando nació? En ese entonces mi papá con mi hermano mayor cuando nació mi hermano mayor tenía alrededor de 63 años. ¿63? Sí. Es decir, ¿una diferencia de 50 años? Sí, total. Si no lo hubiera amado tanto, pero fue un excelente padre y nos ayudó a nosotros para superarnos realmente. Pero digo, ¿una diferencia de 50 años entre su padre y su madre? Sí, así es. Eso era muy normal en la Guajira, realmente. ¿Era o es? Era antes más normal, ahora ya no tanto, hay mucha libertad. Digamos, por ejemplo, cuando mi mamá se casó con mi papá fue seleccionado por ella, no fue una decisión libre. Bueno, como ocurre. Sí, fue un tema cultural para ella también fuerte. Entonces mi mamá la ayudaron en mi crianza a mis tías, no compartí como esa etapa con mamá, pero luego yo me vine a estudiar a Bogotá, me gané una beca en el externado. Primero estudié psicología, luego me gané la beca para Derecho. Terminé siendo abogada en el externado. Gracias luego a la Organización Nacional Indígena de Colombia empecé a trabajar. ONIC, empecé a trabajar con ellos. Ellos realmente han sido mi apoyo fundamental en mi crecimiento profesional y político también. Conocí a Gustavo Petro. Luego me nombran a mí. ¿En dónde lo conoció y cómo? Lo conocí en el círculo a través de la ONIC. Lo conozco. Recuerdo que estábamos pasando una situación tan compleja y era cuando él fue alcalde de Bogotá. Y ahí conocí a Gustavo Petro por primera vez. Luego ya fue cuando salió de la alcaldía, ya nos veíamos en reuniones frecuentemente políticas. Luego ya para esta apuesta, él me hace la invitación directa de que haga parte de su lista al Senado por el Pacto Histórico. Y su esposo, para contraer el matrimonio católico, ¿o no? No, hicimos un matrimonio guayú. ¿Eso cómo es? Bueno, mi esposo fue con su familia a donde mis tíos, a dialogar, a pedirle mi mano, como ¿sí? se dice. Sí. Entonces ellos fueron allá
hablar con él, con sus tíos. Mis tíos lo recibieron, mis hermanos, mi mamá. Él estaba nervioso. Mi mamá era la que le daba como un poco de tranquilidad. ¿Y él pagó dote? Entregó la dote. No, todavía no ha entregado dote. ¿Y qué ofreció? No, ofreció realmente la unión familiar. No, se fue en pura parla. ¿Todavía está debiendo la dote? No, todavía está debiendo la dote. No, realmente fue un matrimonio cultural, guayú, que hicimos. Luego ya también lo hicimos ante notario, pero ya fue la ceremonia posterior. Matrimonio civil. Civil, sí. Pero católico no tienen. Católico no tenemos. Ni sus hijos. Ni mis hijos, pero mi esposo sí es muy católico. Teníamos... posterior. Como para equilibrar. Sí, sí. Este sombrero que tiene y esta manta son auténticas guayú. Son guayús. Este sombrero lo hacen más que todos los hombres del pueblo guayú. Y esta manta sí hecha por artesanas de mi cultura. Esto, por ejemplo, la que cose es una, la que teje este canaz es otra. Aquí están plasmados los pensamientos de esa mujer guayú, de esa artesana. Y por supuesto, allá a mí me acogen muchas artesanas en el departamento que me ayudan: Blanca Fernández, Carmen Guarán, Blanca Manrique. Son muchas, y que a veces muchas me dicen: aquí hay una manta para que me la luzca, no, para que en el Congreso te vean con esa manta. Y para mí, más allá de un vestido, es identidad, significa inclusión. Para mí, en el Congreso de la República, significa que también Colombia sepa que nosotros somos un país diverso y que pensamos distinto, vestimos distinto, pero que ahí estamos trabajando por los colombianos. Y a ver, doctora Peralta, además de ser usted muy bella y de ser tan auténtica, de ser tan honesta y tan fiel a su cultura y a su raza, tan devota por su ascendencia, ¿cuáles son las condiciones o los pensamientos de los que usted me hablaba un minuto sobre la mujer guayú? Bueno, la mujer guayú realmente es ese equilibrio, es la que evita los conflictos, es la que ejerce incluso el liderazgo en la medicina tradicional y espiritual. Es la mujer que aconseja en silencio. Pero es un matriarcado. Bueno, sí, podríamos decir que tenemos un papel tanto político como espiritual muy importante al interior del pueblo guayú, al interior de nuestras culturas. La mujer guayú tú nunca la vas a ver que regaña al hombre en público. ¿Ah, sí? No lo hace. Pero bueno. No lo hace. Pero, digamos, a nosotras nos aconsejan eso, pues. Pero en silencio aconseja al hombre. Y no lo castiga. Te lo castigará, pero en silencio. Pero entonces ejercemos ese papel tan importante. Y bueno, ¿y por qué ha tenido usted tanto éxito político, quiero decir? Bueno, yo creo que se debe a las oportunidades, pero también a la preparación a la que me he dedicado. Yo he tenido claro, Yamit, que uno cuando es pobre tiene que esforzarse, estudiar, y creo que esa es la herramienta más fundamental que tenemos. Yo sabía que mientras más estudiaba iba a ganar más plata cuando me contrataran, y que eso me iba a dar una mejor calidad de vida y le iba a poder ayudar a mi mamá, a mis hermanos, etcétera, a mi familia, a superarse también. Entonces, cada vez que me encuentro un guayú, una mujer, le digo: haz lo posible por estudiar. Estudia, prepárate y avanza. Entonces ha sido como ese encuentro de las oportunidades que me han brindado, incluso a personas ajenas a La Guajira. ¿Y en la etnia guayú existe el dinero? Sí, claro. ¿Normal? Normal. Eso de la dote. No, de hecho, te cuento aquí algo muy curioso, y a ustedes, es que hay hombres que, me contaba mi abuela, que habían hombres en la familia, en X familias, que a veces yo lo veía solo. Yo le decía: ¿por qué él está solo? Me dijo: su familia jamás tuvo para dar una dote para la mujer que él pretendía. Sí, entonces imagínate, entonces sí existe y necesaria. Ahora que sea suficiente, pues ahí están los dilemas que tenemos que vencer. Bueno, ahora vamos a hablar de la política. Okay. El proyecto de pensiones
y el proyecto de salud que también está en sus manos. Una ponencia mayoritaria firmada por 9 senadores es negativa al proyecto de reforma a la salud. ¿Qué va a pasar ahí, siendo usted, como lo es, presidenta de la Comisión Séptima del Senado? Bueno, como presidenta a mí me toca brindar todas las garantías para que el debate se desarrolle con total transparencia, públicamente, con sensatez, con tranquilidad, ¿sí? Yo sé que los miembros de la Comisión Séptima tienen todas estas características y vamos a poder desarrollar el debate de manera tranquila. Para el viernes se vence los términos para presentación de ponencia. ¿El viernes mañana? Mañana. Se vencen los términos para presentación de ponencia. Entonces, yo debía esperar que se venzan los términos para convocar a sesión y arranque el debate. Entonces, como somos distintos ponentes, los ponentes pueden decir, yo me acojo a la del gobierno, que lo hicimos nosotros. Otros 8 dijeron, yo... Otros 9, ¿no fue? 8. Esos 8 dijeron, nosotros vamos por la negativa, que es archivo. Esa es mayoritaria. Esa es mayoritaria porque somos 14 y la mayoría son 8. Entonces, y hay un ponente que dice, yo voy a presentar una alterna. Entonces, ellos tienen, según los términos y la ley quinta, pueden pedir prórrogas para la presentación de su ponencia. Y ese término se vence el día de mañana, viernes. En consecuencia, mañana, ¿qué debería pasar? No, mañana se recibe la ponencia, si él no pide... Las ponencias. No, ya se recibieron 2, falta la alterna, falta una. Falta una del senador Fabián Díaz, él la presentará si no necesita más tiempo. Que no es ni negativa ni positiva. No es es una alterna, sí. Para que pues se pueda poner a consideración de la... Que usted lo hará. Claro. Pero claro no mañana. No mañana. Después de Semana Santa. Después de Semana Santa estaremos citando el 2 de abril a la comisión para que se puedan debatir los proyectos de ley de otras áreas y se hace el anuncio de ese proyecto, del proyecto de la reforma. Pero digo, ya con 8 parlamentarios que tienen una ponencia negativa, ¿no tiene salvación el proyecto? Bueno, yo sigo siendo muy positiva en esta situación. Yo espero que realmente podamos generar diálogos y crearse los consensos. Yo comprendo a los senadores que presentaron la ponencia negativa y hay un sinnúmero de razones para que lo hicieran, porque no se dieron de pronto los espacios de debate y de diálogo interno. ¿A usted le gusta la ponencia negativa? No quisiera que superara la ponencia negativa. Pero tiene cosas buenas. La ponencia negativa lo que dice es los argumentos de por qué no debe hacerse la reforma a la salud. Se hundiría. ¿Y usted no es partidaria de que eso ocurra? No puedo ser partidaria. Además, porque usted es del pacto histórico. Y porque además de eso, yo estoy visitando las regiones y me doy cuenta que el sistema de salud tiene una crisis profunda, que todos los días sufrimos con las remisiones, que toca pedir autorización a las EPS y las niegan, con la entrega de los medicamentos, que no te dan una cita médica con un especialista, que muchos han muerto esperando esa cita con el especialista, que tienes que tú tener palanca para que puedan atenderte bien en una clínica y lo hagan rápido. Entonces, todas estas circunstancias, ni siquiera el que hoy pueda pagar una prepagada tiene un excelente servicio a tiempo, de calidad, y realmente eso es lo que nosotros queremos que se debata. Y siendo usted del pacto histórico, ese que es el partido de gobierno, ¿por qué critica tanto a los ministros? Bueno, porque yo comprendo al presidente y como lo conozco en su actuar político, sé cuál es el sentir de él y qué es lo que quiere para el país. Y yo sé que lo primero que quiere es cumplirle a la gente que lo apoyó y a la que no lo apoyó también. Pero veo que hay a veces una descoordinación
de los ministros en el trabajo que se debe hacer, tanto técnico como político. Entonces, por ejemplo, a mí me alegra que estén yendo a las regiones, pero fue una crítica que hicimos que nosotros no queremos ministros de escritorio, nosotros queremos que vayan a las regiones, se den cuenta de las realidades y lleven soluciones. Lo que no están haciendo. Lo que no están haciendo. Entonces, ahora, no es solamente, por ejemplo, hacer ese trabajo, sino también aquí ayudar al presidente en la labor de motivar, de convencer, de dialogar, de ser cercanos con el legislativo, ¿sí? Porque queramos o no, representamos algunos las voces del pueblo colombiano y hay necesidades y hay circunstancias que hay que entrar a manejar de la mano de las instituciones. Pero digo, así como estaba en serio peligro el proyecto de reforma a la salud, ¿también está en riesgo el proyecto de reforma a las pensiones? Total. Ayer tuvimos, por ejemplo, que yo dije, bueno, vamos a someternos a votación y esta es el primer termómetro que vamos a poner. Nos ganaron una proposición que era de hacer una sesión informal con los sectores para escucharlos, que ya eso se ha hecho. Una audiencia. Una audiencia casi que es eso, se va a hacer. Que se va a hacer. Después de Semana Santa. Después de Semana Santa, que esperamos que no la sigan aplazando, sino que se pueda realizar pronto, porque realmente esas voces se han hecho. De hecho, esta era la reforma más consensuada, es la más bonita, es la que realmente la mayoría estamos de acuerdo, etcétera. Pero al ver ya hoy una tensión política en el Congreso, con el gobierno y la oposición y los que no comparten ciertas posturas del presidente, ha hecho que el camino se haya ahí como que limitado o obstaculizado un poco. Pero digo, senadora, tanto el proyecto de salud, de reforma a la salud, como el proyecto de reforma a las pensiones, los dos están en serio peligro de hundirse. Sí, mira, la pensional la tenemos en segundo debate, le faltan 2 debates y necesitaríamos que antes del 20 de junio pase, al menos haya abordado 3 debates. Entonces, en Cámara... Lo que no parece posible. En Cámara a veces veo el escenario un poco más viable, en Senado siempre se trunca un poco y esperamos que los senadores no sigan desbaratando el quórum, sino que ya se dé el debate. O sea, realmente vamos a dejar a la población adulta mayor sin protección, la vamos a dejar desprotegida, o estamos abiertos a que mediante un acuerdo nacional, aunque un acuerdo abierto, con sensatez, hagamos un debate de cara a la ciudadanía sensato, sin colores políticos, y entrar a solucionar esta problemática que tiene hoy el sistema pensional, y es que no está pensionando a la gente. Hoy solo tenemos 1.600.000 pensionados, de los que realmente deberían estar pensionados, que son 7 millones de adultos mayores. Incluyendo los adultos mayores que no tienen hoy pensión. Que no tienen hoy pensión. Entonces, realmente aquí esta reforma no solamente busca generar o crear una reforma pensional, sino un sistema integral de protección a la vejez. Pero el asunto ahí, senadora, es que el proyecto contempla que las pensiones para quienes tienen edad de pensionarse, pero que no están pensionados, ¿la aportan los que están pensionados? No, realmente es un proyecto basado en pilares. El primer pilar es el solidario. Ahí entran, ese solidario es. Ahí entran los que hoy nunca cotizaron por falta de oportunidades laborales, pero que hoy no tienen ninguna protección y están en pobreza y están en vulnerabilidad. Entonces, esas personas que hoy tengan 62 años, las mujeres, y 65 años, van a recibir una prestación económica, pero eso no viene de la plata de los ahorros de hoy de los que están cotizando o de los que estamos cotizando. Eso viene del presupuesto general de la nación. Pero los demás que en la pirámide sí vienen de ahí. Por ejemplo, no, tus ahorros como cotizantes van para tu pensión. Eso no se va a confundir, ni se entra a desproteger, ni entra en riesgo para nada. ¿Por qué se oponen tanto los empresarios a ese sistema? ¿Sabes por qué? Porque detrás de esto hay un negocio y lo tienen hoy los fondos privados, ¿sí? Scandia, Colfondos, Protección, Pervenir. Esos 4 tienen entre ellos 19
19 millones de 19 millones de afiliados. 19 millones de afiliados. Y 80 billones. Tienen 7.8 millones de cotizando. O sea, gente cotizando mes a mes, nosotros cotizando mes a mes a pensión, pero solo han pensionado 384,000. Entonces, ¿qué pasa? Ellos pueden, tú vas cotizando, ellos crean unos fondos o unas cuentas de ahorro individual donde tú vas depositando eso y ahí van recogiendo tus ahorros. Pero realmente ellos no están pensionando. ¿Qué está pasando? Que cuando ya te llega o te faltan 10 años para que se llegue tu edad de pensión, tú te pasas a Colpensiones, así estés cotizando en el fondo privado. Te pasas a Colpensiones porque cuando llegas hasta esa edad es que te das cuenta que tu cotización en Colpensiones te va a salir, tu pensión te va a salir más alta que en el fondo privado. Senadora Marta Isabel Peralta Epinayú, muchas gracias y te ruego que utilice su dialecto guayenaiki para agradecerle a los televidentes su asistencia y su presencia en este programa. Yamit talatus moitayapumue, sao yahan en guayá aishaha en sao tayatala casulutra senado, jotahiyakan errakan tayasulutra cachu erraka, tasakan hiata guarayo. Ay pa. ¿Y cómo se dice? Muchas gracias. Anayawats. Anayawat. Mil gracias. Gracias a ti. Y a ustedes televidentes por la sintonía. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.